Feliz día. Para la empresa Grupo Deltasoft es un placer presentarles las bondades de nuestro sistema ministerial Salomón. Primeramente le deseamos las mayores bendiciones y nuestro propósito o visión es presentarles un sistema que les permita llevar el control de todas las áreas de su ministerio o su iglesia. El sistema Salomón le permite tener un control de todo lo relacionado con la membresía, con los visitantes, el control de la consolidación de la escuela de ministerio o escuela de liderazgo, el manejo de las células o reuniones grupales, reuniones de oración, le permite tener un control de todas las entradas y salidas de la iglesia a través de su módulo de banco, incluso el manejo del efectivo a través del módulo de caja chica. Salomón también permite tener un control de los ingresos de la iglesia o el ministerio a través de la facturación de servicios, congresos, ministerios, encuentros, etc. Y además permite, por supuesto, controlar el ingreso de finanzas a la iglesia a través de conceptos como diezmo, ofrendas, ofrendas pro templo, ofrendas de célula, etcétera. Todo esto totalmente configurable a través de editores de información que pueden ser llenados o adaptados a sus necesidades. Vamos a hacer un recorrido bastante rápido sobre todas las bondades que el sistema ministerial Salomón le ofrece. Esta presentación es una presentación sencilla. Ustedes pueden solicitar una presentación más completa a través de nuestra página, en el link que probablemente usaron para ver esta presentación rápida. En solicitar presentación, ustedes llenan un formulario, pueden mandar sus datos y posteriormente les mandaremos un link donde van a poder accesar a una presentación completa, más amplia, donde se explicarán todas las bondades del sistema Salomón. Vamos entonces a entrar al sistema. Esta pantalla que vemos a continuación nos permite identificar el nombre del usuario y su contraseña. Al hacer esto, el sistema le va a asignar toda la permisología al usuario según haya sido configurado con anterioridad. El sistema Salomón es una herramienta que está realizada para funcionar en un ambiente cliente-servidor. Esto significa un grupo de equipos que funcionan en una red donde un equipo facilita el uso de la base de datos y otros equipos se conectan a él. Esto significa que múltiples usuarios pueden estar usando el sistema Salomón al mismo tiempo, tal vez un departamento de consolidación, un departamento de finanzas, administración, un departamento de célula, un departamento que se encargue de la escuela de ministerio, etc. En sí, a través de estas opciones podemos clasificar o organizar las diferentes áreas de la iglesia y tener personas que puedan encargarse de ellas de una forma más eficiente. Ciertamente el sistema puede ser usado por uno o dos usuarios, sin embargo, dependiendo del tamaño de la iglesia o el ministerio, recomendamos tener más de un equipo, más de una persona que pueda manejar el sistema de tal manera que exista una mayor efectividad. Como vemos a continuación, el sistema presenta un menú emergente donde tenemos las opciones más importantes. Además tenemos una opción para tener nuestras anotaciones que luego se pueden guardar en un formato Word o se pueden recuperar al siguiente día. Esta parte nos permite tener anotadas todas las cosas importantes del día que querramos que el sistema las mantenga visibles y poderlas, como les dije anteriormente, guardarlas al final del día y volverlas a cargar. Vamos entonces con el manejo de la seguridad rápidamente. Acá podemos crear todos los usuarios que van a usar el sistema. La permisología se maneja por módulo. Vemos que tenemos módulo de datos confidenciales, consolidación, escuela de ministerio, módulo de banco. Acá también se maneja el módulo o el área de caja chica. Módulo de administración, módulo de facturación, cuentas por cobrar y pagar, que son módulos opcionales, donde podemos manejar todo lo relacionado a cuentas por pagar de la iglesia y también si el ministerio o iglesia de alguna manera da algún préstamo o algún tipo de financiamiento, se podrían crear también cuentas por cobrar.
Tenemos el área del módulo de célula, un área de nómina opcional donde se puede realizar los pagos a los trabajadores que tenga el ministerio. Y acá tenemos cuando un usuario es administrador y cuando un usuario puede ver los saldos de las cuentas de banco, siempre y cuando, por supuesto, tenga este permiso dado en el módulo de banco. Vamos a salirnos de acá. Su sistema Salomón maneja todo lo que es un control de monitoreo de operaciones, donde podemos ver qué ha hecho cada usuario, permite cambiar la clave. Tenemos un manejo de ministerios donde se pueden crear múltiples ministerios o iglesias, es decir, dentro de su sistema Salomón, de forma centralizada, usted podría manejar más de una iglesia para tener el control de incluso el área de consolidación o de finanzas de estos ministerios. Acá está toda la información que está relacionada con su ministerio, todo lo relacionado a teléfono, dirección, correo electrónico, página web, etcétera. Vamos a salirnos de acá. Tenemos un manejo de proveedores dentro del sistema, manejo de clientes en caso que la iglesia, como le dije anteriormente, presente algún tipo de beneficio o servicio dentro de la membresía. Tenemos un control de inventario donde podemos manejar todo el inventario de la iglesia. Esto está enfocado a tener un control de los activos de la iglesia, de manera de saber qué cantidad de equipos tenemos, qué cantidad, por ejemplo, de portátiles, qué cantidad de micrófonos, de sillas, etcétera, hay en la iglesia, de forma de tener un control de que pues estos activos permanezcan dentro del ministerio, y si no es así, saber qué ha sucedido con ellos. También tenemos, como les dije anteriormente, el módulo de banco, bancos, crear cuentas. Por supuesto, dentro de los bancos se debe crear un banco caja chica que va a ser el manejo del flujo del efectivo, ingresos y salidas de efectivo. En mostrar tenemos acá el manejo de las actividades. Su sistema Salomón le permite manejar su agenda diaria. Acá podemos crear actividades para el día a día, incluso actividades futuras. También podemos crear actividades a otros usuarios que nos den el permiso, y otros usuarios pueden crearnos actividades a nosotros y ver nuestra agenda. Todo esto dentro de los usuarios que manejen su sistema Salomón, donde podremos manejar recordatorios grupales y compartir lo que son las actividades del día a día. Como notamos, esta presentación es muy rápida, vamos a ir mostrando todas las bondades del sistema, pero recuerden que si quieren ampliar esta información, lo hacen a través de la solicitud de la presentación completa en nuestra página web, en el link del sistema Salomón, el formulario que les aparecerá para llenar los datos. Posteriormente enviaremos un link donde van a poder ver su presentación o un código que debe ser incluido a la hora de realizar la presentación o ver la presentación. Es importante que tomen en cuenta que este link o este código tiene un vencimiento normalmente de un día, por lo cual desde el instante que esta información llega a sus correos, deben proceder a ver la presentación o indicarnos para qué fecha desean hacerla. Este formulario que acabamos de cargar se encarga de darnos ese control del día a día, esas actividades que tenemos que realizar el día de hoy, las actividades que vamos a tener acá el día de mañana. Por ejemplo, acá creamos una actividad muy rápidamente, prueba de actividad. Le colocamos que nos recuerde esta actividad a las 12:37. Como vemos, esta presentación se está haciendo bastante tarde. Es un tema de que haya más tranquilidad, pues. Vamos a guardar esta actividad. Notamos entonces, vamos a colocar acá, actualizar, y notaremos que la actividad nos va a salir, por supuesto, prueba de actividad. Acá nos aparece si está realizada, si esta actividad la realizamos, vamos a darle doble clic, nos aparece que sí, le volvemos a dar doble clic, nos aparece que no. Estas actividades se les puede realizar una transferencia, donde le indicamos al sistema que la queremos hacer el día de mañana, que nos haga el recordatorio, en este caso, por ejemplo, a las 10 de la mañana. Por supuesto, colocamos AM, le decimos procesar, y esta actividad ha sido transferida para el día de mañana. Acá cargamos el día de mañana y vemos que nos aparece la actividad
Y de esta manera vamos a poder, digamos, no dejar las actividades que no realicemos en el pasado, sino ir transfiriendo todas esas actividades que no hemos realizado para los días posteriores, de manera que el sistema nos haga tanto este recordatorio, donde nos va a dar como un chispazo de que tenemos que realizar una actividad, sino que además podamos transferir toda esa información o todas esas actividades que no han sido realizadas. Su sistema Salomón se maneja por módulos, como notamos a continuación. Tenemos un módulo de consolidación, un módulo de nómina opcional, el módulo administrativo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, el módulo de células. Tenemos la escuela de ministerio y por supuesto un editor de profesiones y zonas que está relacionado con la membresía. En el área de consolidación tenemos la creación de miembros. Este formulario es muy importante, pues es donde vamos a grabar toda la información de los miembros activos que tenemos en nuestro ministerio de iglesia. Es importante destacar que el sistema Salomón separa la membresía de los visitantes que tenemos en la iglesia, es decir, cada vez que nos visite una persona hay un formulario que está encargado de meter estas personas, de incluir esta información. Este formulario va a tener las personas que nos van visitando a la iglesia, que de alguna manera están en ese proceso de consolidación, y al estas personas tener un tiempo, digamos, prudente en la iglesia y haber pasado por los procesos que la iglesia considere necesarios, pueden ser transferidos al formulario de miembros, simplemente con darle un botón, transferir a esta persona a la ficha de miembro, le decimos que esta persona se transfiera y automáticamente nos dice que fue transferido exitosamente. ¿Qué significa eso? Que esta persona o este visitante ahora dejó de ser visitante para ser un miembro de la iglesia. Cada vez que se transfiere un visitante significa que una persona fue consolidada de forma correcta, de forma satisfactoria, es decir, que la iglesia gana un nuevo miembro. A través del sistema vamos a poder ver reportes estadísticos. Vamos a ver un ejemplo donde vamos a poder notar, por ejemplo, un crecimiento de la iglesia anual. Vamos a seleccionar, va a salir por supuesto una persona, cómo ha sido el crecimiento del año 2014. En este caso acabo de transferir una persona. Veamos cómo acá la barra me indica que hubo un crecimiento en el mes de noviembre de una persona. Vamos a ver años anteriores, simplemente para ver esa fluctuación de crecimiento. Por ejemplo, acá notamos como mes a mes el sistema nos va indicando cómo fue el crecimiento a nivel de membresía de la iglesia en el mes de enero, en el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta llegar a diciembre. De esta manera la iglesia o el ministerio podrá notar con claridad cómo ha sido su crecimiento a nivel de membresía. Es decir, podemos notar acá cuántas personas pasaron a formar parte de nuestro ministerio mes a mes, y además podemos notar cuántas personas quedaron sin ser consolidadas. En este caso no sale ninguna persona, vamos a buscar otro año. Es decir, cuántas personas quedaron como visitantes. Cuando un grupo de personas quedan dentro de los reportes de visitantes, de alguna manera no es una noticia, digamos, muy positiva, dado que esto significa que estas personas no fueron consolidadas, es decir, quedaron en la ficha de visitante, no fueron transferidas a la ficha de miembro, es decir, que no pasaron ese proceso de consolidación de forma satisfactoria. Entonces son informaciones muy importantes donde vamos a poder ver cuántas personas se nos están quedando en las visitas de la iglesia y cuántas personas realmente se están consolidando. Esto es solo parte de algunos de los reportes, dentro de muchos reportes llenos de filtros que vamos a tener dentro del sistema Salomón para evaluar cómo está el desempeño de los diferentes departamentos o líderes que se encargan de supervisar o tal vez de llevar las actividades a cabo. Entonces notamos como hay una separación de visitantes en comparación con miembros, de tal manera que podemos transferir a membresía a las personas que consideremos que están preparadas o han pasado el proceso necesario para estar dentro de los miembros de la iglesia. Vamos a salirnos de acá. Dentro de la ficha de miembros también podemos manejar familiares, es decir, incluir todos los familiares que consideremos que deben ser almacenados.
de este miembro de la iglesia. Acá podemos tener la información es muy importante, por ejemplo, el nombre, apellido, los teléfonos, el celular, la fecha de nacimiento. El sistema todos los días va a calcular las edades de los miembros de la iglesia. De hecho, si entramos al formulario, que de hecho es un formulario que sale automáticamente cuando hay un cumpleañero, acá seleccionamos, por ejemplo, que lo haga de la fecha de ayer, le damos a aceptar y vemos como aquí nos indica que hay una persona que está cumpliendo años. Este formulario se va a cargar automáticamente todos los días diciéndonos cuántos miembros están cumpliendo años en este día, cuántos miembros cumplen años de servicio y cuántos visitantes están cumpliendo años. Acá hay 3 reportes. Un reporte nos indica, vamos a hacerlo no general, dado que el sistema, como les dije anteriormente, maneja varios ministerios. Vamos a ver solamente el ministerio que está acá cargado. Acá nos indica cuántos miembros están cumpliendo año en el mes de diciembre, es decir, que esto se puede pegar en cartelera y conocer cuántos miembros pues, de nuestra iglesia están cumpliendo años, y dentro de ellos, pues, por supuesto, conocer esta información y felicitarse. También podemos ver cuántos miembros están cumpliendo años de servicio, es decir, que se mantienen dentro de nuestro ministerio conforme la fecha de registro en donde ingresaron a nuestra iglesia o ministerio. Es decir, si ingresaron en el mes 12, como lo vemos acá del 2010, ya para el mes 12 del 2014 son 4 años que tienen dentro de nuestro ministerio, es decir, que están cumpliendo años en prestar un servicio a la iglesia o al ministerio donde pertenecen. Entonces es algo importante donde podemos pegar en cartelera para dar el mérito que estas personas año tras año merecen. Acá también tenemos un reporte que nos indica los visitantes que están cumpliendo año en este mes. También muy importante, sabemos que son las personas que están en ese proceso de consolidarse. Además tenemos 3 botones que envían correos electrónicos a tanto los miembros cuando cumplen años, como los miembros cuando cumplen años de servicio, como los visitantes que cumplen años. O sea, toda esta información o todos estos detalles son muy importantes, dado que siempre es ameno que nuestro ministerio o nuestra iglesia nos mande un correo electrónico felicitándonos por nuestro cumpleaños, felicitándonos porque estamos cumpliendo años en el ministerio, o simplemente una persona que nos visita que se le mande un correo felicitándole en su cumpleaños. Son detalles muy importantes. Tenemos acá entonces el estado civil. Acá podemos saber cuándo es casado. Acá nos indica cuándo es casado. Podemos relacionarle un cónyuge en la iglesia si su esposo o esposa está dentro de la iglesia. Si no está en la iglesia, podemos escribir su nombre. Acá podemos escribir toda la información del miembro, zona, quién es el líder de esta persona. Si tiene un líder, entonces podemos asignarle una célula de ese líder y automáticamente relacionarlo a una célula o a un grupo de discipulado. Automáticamente le podemos colocar un cargo. Podemos tener aquí la fecha que ingresó a la iglesia, que se convirtió, fecha de bautizo, bautizo en espíritu, fecha de encuentro. Vamos a tener el tiempo que ha pasado de esa fecha a la fecha actual. Si es un miembro oficial, si está dentro de los libros o registros de la asamblea. Acá tenemos otras informaciones, por ejemplo, donde podemos relacionarle ministerios a este miembro, es decir que este miembro pertenece a la alabanza y a la adoración, y supongamos que también pertenece al ministerio de mimos. Entonces, ya está en el ministerio de mimos, entonces supongamos que pertenece al evangelismo explosivo. Es decir, un miembro puede pertenecer a varios ministerios, por ende, esa información la vamos a colocar en este lugar. Y acá podemos crear más ministerios donde la iglesia tenga diferentes actividades. Acá entonces notamos que tenemos informaciones relacionadas al miembro. Vamos a guardar esta información. Y tenemos lo que se llama el árbol de liderazgo. Es una estructura sumamente importante donde podemos ver cómo va el liderazgo de la iglesia. Es decir, cuando trabajamos con una estructura o con una, digamos, metodología, una visión, el sistema se podría adaptar a cualquier tipo de visión. Es decir, cualquier manejo de liderazgo, el sistema lo podría manejar.
En este caso, si una iglesia desea que todos los miembros estén bajo el liderazgo del pastor, simplemente su líder sería el pastor. Pero si deseamos manejar una visión o un método de liderazgo donde se maneje un crecimiento de niveles, entonces podemos hacer algo como esto, donde tenemos un pastor, luego tenemos líderes principales, estos líderes tienen a su vez líderes, que a su vez tienen personas que también van creciendo debajo de ellos, y así sucesivamente vamos viendo cómo podemos ver quiénes están manejando otras personas o digamos están discipulando a otros miembros y cómo estas personas han crecido, digamos, en profundidad a través de las personas que van discipulando. Es decir, tenemos acá al pastor, tenemos un líder llamado Pedro, tenemos que Pedro tiene unos líderes, dentro de eso está Elena, pero Elena tiene a Heller, pero Heller tiene a Beatriz y Beatriz tiene a Luisa. Entonces vemos como hay una especie de crecimiento de nivel donde cada uno de ellos ha ido discipulando a otras personas. Esta estructura de liderazgo también se puede reportar, es decir, sacarla por un reporte, y es bastante interesante porque nos permite medir el crecimiento de cada uno de nuestros miembros, bien sea que manejemos una visión u otra. Salgamos de acá. Como les dije anteriormente, esto es una presentación muy rápida, van a quedar muchas opciones sin explicar, pero pueden ser explicadas posteriormente. El sistema Salomón maneja acá además, como les indiqué, el manejo de las células, donde cada persona se le puede crear una célula. Al crearle una célula a un miembro, automáticamente puede ser asignada a otro miembro o a un visitante. Esas células, por supuesto, o grupos, deben tener un reporte donde se debe indicar el miembro, pues debe indicar la fecha en que dio esta célula, el tema que dio, las personas que asistieron, se le puede pasar lista a esas personas o simplemente se puede colocar el número de miembros que asistieron, se puede colocar si hubo visitantes, si de esos visitantes hubo convertidos, también lo podemos saber. Todo esto teniendo en consideración que debe haber un reporte que nos indique toda esta información. Es muy importante, dado que podemos saber si una célula está dando frutos, si una célula está creciendo, si un miembro está cumpliendo con su responsabilidad, dado que si tiene una célula pero no está reportando temas de esa célula, existe la posibilidad que esa célula esté inactiva, caso en el cual la célula podría no estar funcionando, pues entonces necesita una supervisión que su sistema Salomón le permite tener siempre y cuando se ingrese la información. Manejamos también todo el área de la escuela de ministerio. En la escuela de ministerio, como vemos acá, podemos crear cursos o niveles, podemos crear materias, podemos crear profesores, aulas, programar cursos o niveles que se aperturan para que se inscriban los miembros o los visitantes. Acá podemos relacionar cursos a materias, es decir que un nivel tiene X cantidad de materias. Podemos también asignar cursos a los miembros, que es hacer las inscripciones y la asistencia a clases, donde vamos a poder llevar un control de quiénes están asistiendo y quiénes no a cada una de las clases que se realizan dentro de nuestra escuela de liderazgo. Tenemos entonces también el manejo de la facturación en el área administrativa. Tenemos el manejo de conceptos. Esto es muy importante porque esto ya no es el área de facturación, pero tenemos que explicarlo. Lo que queremos hacer con esto es que cada iglesia tenga su lenguaje, donde pueda crear todos los conceptos que ella maneja para el ingreso de finanzas. Es decir, sabemos que la iglesia tendrá un diezmo, tendrá ofrendas, tendrá ofrendas de vigilia, de matutinos, de ayunos, de protemplo. Sin embargo, primicias, por ejemplo, pero cada iglesia o cada ministerio va a poder crear todos los conceptos que desee. Es decir, si quiere crear un concepto de diezmo de un servicio, por ejemplo, de los miércoles, lo puede hacer. Crear un concepto de diezmo de los domingos, pero también puede desglosar y crear un concepto de diezmo de domingo 8 de la mañana. Entonces, en este sentido, la iglesia va a poder configurar sus ingresos de forma totalmente abierta, totalmente parametrizable, de tal manera que su sistema Salomón se adaptaría totalmente al manejo que la iglesia o el ministerio desee tener. Entonces acá podemos ver que tenemos muchos conceptos. Luego cada miembro, ¿verdad?, va a poder dar sus ingresos. Entonces tenemos un formulario donde se van a registrar estos ingresos. Por ejemplo, tomaremos un líder acá llamado Heller.
Heller en este caso nos está dando un diezmo, entonces colocamos acá la fecha del diezmo. Existe una fecha del diezmo y una fecha real. Esto sucede porque muchas veces esta persona nos está dando el diezmo, por ejemplo, en el mes de diciembre, porque estamos dentro de los primeros días del mes de diciembre, como el día de hoy que es 4, pero supongamos que este diezmo pertenece al mes de noviembre. Entonces colocamos acá que pertenece al 28 de noviembre porque es el diezmo del mes de noviembre. Supongamos que son 500 bolívares, la moneda puede ser cambiada. Ingreso dado, ¿verdad? Supongamos que el ingreso fue dado en la iglesia y le colocamos grabar. Esta información queda registrada dentro de las finanzas de la iglesia, dentro de los reportes que se quieran sacar, por supuesto, en el periodo que entre la fecha en que fue registrado, que fue 4/12, porque recuerden que la fecha en que está entrando este dinero a finanzas es el 4 de diciembre, aunque pertenece al 28 de noviembre. Esto es una información que nos permite tener un control. Supongamos que se quiere evaluar si los líderes están, por ejemplo, diezmando. Supongamos que almacenemos esto con diciembre, pero entonces en noviembre no aparezca información. Entonces podríamos pensar que en el mes de noviembre no hubo un diezmo registrado. Esto es simplemente un control o una información que nos puede ayudar, dado que aunque el registro fue hecho en diciembre, sabemos que pertenece al mes de noviembre. Por supuesto, hay listados donde nos va a indicar reportes por líder, reportes por célula, reportes configurables, donde yo puedo seleccionar unos filtros. Podemos hacer reportes por periodo, primer trimestre, segundo, tercero, cuarto trimestre, primer semestre, segundo semestre. Podemos hacer reportes simplemente entre fechas, donde yo puedo indicar desde qué fecha a qué fecha deseo ese reporte. Puedo filtrar todos los conceptos o puedo escoger los conceptos que yo desee evaluar. Hay una cantidad bastante amplia de filtros y conceptos. Puedo hacer reportes por la fecha del ingreso, o puedo hacer reportes, o podemos hacer reportes por la fecha real. Es lo que estábamos hablando ahorita. El ingreso pudo haber sido en diciembre, pero era correspondiente al mes de noviembre, porque era un diezmo que este miembro no había traído a nuestro ministerio de iglesia. Entonces también podemos evaluar, hacer reportes con las fechas en que realmente pertenece. Por ejemplo, todo esto nos puede ayudar a tener un control más exhaustivo del ingreso de la finanza y controlar, digamos, cuántas personas realmente pueden estar diezmando, no diezmando, siempre y cuando la iglesia, por supuesto, desee hacerlo. Como les indiqué anteriormente, es simplemente una herramienta. El uso que se le puede dar es muy amplio. Todo está enfocado, por supuesto, en el recurso humano que tengamos y los controles o el orden que querramos tener dentro de nuestra iglesia o ministerio. Tenemos también reportes acá del área administrativa, reportes de ingreso, de cuentas bancarias. Podemos sacar estados de cuenta, podemos indicar aquí las cuentas que tenemos por pagar, reportes de células, reportes de escuela de ministerio, reportes generales. Podemos tener un reporte de miembros, miembros varones, miembros que son damas, damas menores de edad, damas mayores de edad. Podemos tener un reporte de zonas de donde viven las personas, una zona específica. Es decir, hay una cantidad muy amplia de filtros, como ustedes notan, donde podemos decir, por ejemplo, queremos un reporte de miembro de sexo femenino en edades comprendidas que sea mayor a 20 años. Entonces acá damos imprimir y el sistema nos va a traer todas las damas que tienen más de 20 años dentro de nuestro ministerio. Estamos hablando de miembros. También podemos hacer este reporte, pero podemos hacer un reporte de visitantes. Un reporte de visitantes, por ejemplo, que nos indique todas las damas que están en edades mayores a 20 años. Existen diferentes formatos. Vamos a ver este visitantes por líder. Entonces es una manera, ¿verdad? Aquí nos indica los líderes, como vemos acá, invitado por la persona que está liderizando. Entonces es una forma de tener un control de la información, de poder saber rápidamente, por ejemplo, cuántos miembros, supongamos que sean hombres, son del área, por ejemplo, son contadores.
Entonces rápidamente el sistema nos va a indicar cuántos contadores hombres tenemos. Esto es simplemente un abreboca de todo lo que ustedes pueden realizar con su sistema Salomón. Por ejemplo, acá podemos indicarle al sistema muy rápidamente que nos indique acá, debajo del pastor, cuántas personas nos están dando un reporte de célula. Vamos a colocar acá reporte de células por líder. Bueno, en este caso sería análisis mensual por líder. Es decir, podemos hacer diferentes tipos de reporte. Nosotros podemos indicarle al sistema que nos indique cuántas personas están, por ejemplo, si el pastor da una célula, cuántas células ha dado en la semana. Si el pastor no ha dado célula, también podemos saber, si no la da, quiénes de su línea están dando célula. Vamos a suponer, vamos a colocar acá dentro del mes de noviembre. Y acá nos aparece que él ha dado que Daniela Celis, que es su líder, es el pastor, en este caso César, dio una célula la cuarta semana y la quinta semana. O sea, por supuesto, esto va a depender del registro que exista de células. Vamos a hacer un reporte entre fechas para, digamos, tener más amplitud. Vamos a colocar del año 2014. ¿Cuántas células hay? Bueno, en este caso no ha habido registro, por supuesto, de célula. Vamos a colocar un año anterior. Por supuesto, esta presentación se hace con una base de datos con poca información. Queremos simplemente mostrar el alcance de todo lo que pueden hacer. Pero por supuesto, esta información, al ser cargada, puede ser analizada. Nosotros podemos tener acá un reporte donde nos indique todas las células dadas por el grupo de, vemos acá, bueno, aparece una célula de Pedro Alemán. Es decir, podemos ver todo el manejo del liderazgo que existe dentro de la iglesia, todas las células por líder, análisis mensuales por líder. Es decir, la idea de estos reportes donde aparecen las semanas es saber dentro de las 5 semanas que puede tener un mes, vamos a ver el ejemplo que vimos anteriormente, cuántas personas realmente están dando células. Es decir, acá nos van a aparecer todos los miembros que tienen célula y nos va a aparecer qué semanas registró la célula. Por supuesto, ese análisis se realiza dentro de la primera semana, los primeros 7 días, del 8 al 14 sería la segunda, así sucesivamente. Es decir, vamos a poder conocer de las semanas que tiene el mes, cuántas realmente se ha dado esta célula o reunión semanal. Entonces podemos también medir qué tan efectiva está siendo la célula que este líder o que este miembro de nuestra iglesia posee. Entonces estamos haciendo una información o estamos mostrándole de una manera bastante rápida todo el alcance que posee su sistema Salomón. Nos encantaría que usted se anime, pueda ver la presentación general del sistema, realice la solicitud de la misma, como les indicamos al principio de esta presentación rápida. Usted va a colocar todos los datos relacionados con su ministerio, nos puede indicar la fecha en que desea hacer esta presentación o simplemente decir que desea verla. Se le va a enviar un código que usted va a ingresar a la página web y la página web le va a dar el acceso dentro del link que dice presentación completa. Al usted colocar el código y corresponder a la fecha que se le está indicando, usted va a poder ver toda la presentación del sistema más amplia con todas las bondades y digamos todos los beneficios que su sistema Salomón posee. Queremos repetir que Salomón no es un sistema netamente de consolidación, sino es un sistema administrativo. De hecho, puede manejar el área de facturación, podemos facturar servicios como vemos acá, facturamos un encuentro, facturamos cualquier tipo de servicio, por ejemplo, que podemos facturar una guía, como crecer en adoración, podemos facturar un congreso, podemos facturar un taller. Toda esta información o todos estos servicios que se facturan no están ligados con el ingreso de finanzas por diezmos o ofrendas. Son dos áreas totalmente diferentes. El área de facturación genera recibos donde se le puede entregar este recibo a las personas que nos adquieren un servicio, un CD, una prédica, que vienen a un congreso, a un concierto.
estos recibos o estos ingresos generan reportes que son reportes relacionados a la facturación. Por supuesto, deben ir a banco o a caja chica, como ustedes decidan. Sin embargo, son reportes, digamos, paralelos al área de administración que está relacionado con el ingreso de diezmo, de ofrendas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sin más que decirles, les deseamos las mayores bendiciones de nuestro Padre Celestial. Esperamos que este sistema de verdad sea de su agrado, que ustedes puedan notar cuán interesante y cuán organizada puede ser su iglesia o ministerio a través de esta herramienta informática, que no es más que una bendición que Dios nos ha dado, pues nos ha permitido crear para ayudar a todas las iglesias y ministerios. Este sistema puede funcionar en cualquier país de habla hispana. Simplemente, como les indiqué anteriormente, necesita un equipo de computación, plataforma simplemente Windows, cualquier sistema operativo Windows, desde Windows 98, XP, Windows 7, Windows 8, no hay ningún problema. Y por supuesto tener una persona que lo opere. Es muy importante que pueda mantener toda la información al día. Nos despedimos de ustedes dándole las gracias por su tiempo y esperando que esta información haya sido de su agrado. Nuevamente Dios los bendiga y feliz día.